Digo, eso en un guión, vos no sugerís el plano, pero sugerís el estado de ánimo. Ese plano se encontró porque el estado de ánimo requería un ojo, no los dos ojos, que tal vez daba un poco más de estabilidad, por ejemplo. Y a la vez es como que el resto del cuadro lo completás vos. Entonces en el guión yo creo que depende del director con el que trabajás, son reglas que a veces tenés que establecer tácitamente o explícitamente. Che, ¿te puedo sugerir planos? Te dicen, sí, sí, hay algunos con los que yo trabajé, dice, vos sugerís todo lo que se te ocurra, a mí me sirve para pensar arriba. Y hay otros que te dicen, yo prefiero que sea más narrativa la narración. Hay una instancia del guión que es donde la lee el productor y el director. Entonces, en ese caso, me parece que está bien tener a mano las herramientas de las cuales uno puede disponer para compartir mejor las sensaciones que querés transmitir del guión. Ahora, cuando el guión ya empieza a pasar por manos o por otros rubros, el guión para mí tiene que ser también una herramienta que tenga un lenguaje afín a todas las áreas. O sea, que la directora de arte, la sonidista, sobre todo las áreas creativas, digamos, entiendan cuál es la idea de la historia, y para eso el guión, yo creo que ahí es donde vale cualquier cosa que sirva para hacerlo lo más claro posible, salvo, ¿no?, un manual explicativo. El guión se debería defender y sostener solo. Mira, por ejemplo, no sé, esto de las películas como que se queman lenta, me acuerdo que tuve varias conversaciones con estos tipos, agentes de venta o agentes de literarios. Sí. Todo el mundo buscaba, no, buscamos películas de terror o películas de thriller que se quemen lento, Sí. es lo que más. Bueno, en ese tiempo estaba, ya Tai West estaba como al nivel alto, y luego llegó este tipo que yo no soy muy amigo de las películas lentas, pero el director de Bone Tomahawk fue como, Sí. es una película como, no sé, lentísima, pero después él tiene un final que es como... ¿De cuál de todas estás hablando? Estoy hablando del director de... Bueno, no, ahora estoy hablando de Bone Tomahawk. Sí. Ok. Sí. Pero claro, y siempre, por ejemplo, yo hablaba con un amigo productor, y yo le decía, este tipo es genial, pero mi duda es, ¿por qué hace planos generales? Si el tipo es su recurso, es su estilo, o por nivel de presupuesto, porque en Bone Tomahawk todo el presupuesto se fueron los actores, creo yo, porque son como plano general todo el rato, y luego como que no alcanza como a dividir la escena. Sí. Pero luego hace la siguiente película, con la Celda 99, creo que, ¿o no? Sí. Que es aún mejor, y mantiene el mismo estilo. Entonces yo dije, ya, entonces no es una cosa de presupuesto, es como el estilo del tipo. Y claro, después hizo la última con Mel Gibson, que es claramente ya el estilo de él, y son todas como, o sea, es como un molde que tiene él como de guión, que bueno, para mí funciona, y quiero ver 10 películas más de él, ¿cachai? Porque su forma de trabajar es como así. Sí. Es un fuego lento pero que empieza a quemar y no te das cuenta. Pero quema. O sea, Y empieza a quemar rápido también, pero es lento, es raro. Sí. Ese es otro director para mí. Bueno, ahí tenés otro como que... Y el guionista, es que eso, bueno, lo gracioso es que el tipo era como chef de catering, una cosa así. Ah, mirá, no sabía. Sí. Es un director que todavía no me lo estudié a él fuera de las películas, pero las 3 películas me parecieron una mejor que la otra. Y sí, te diría que anacrónico. Y es como, y ni siquiera es 70s, es 70s, pero le metió Bresson por todos lados de repente. Es increíble, porque no los hace actuar, y son como el Bresson decía, son modelos. Lo de Vince Vaughn en la última película, no en La Celda, en la última, es espectacular. Todo lo de la alianza, lo de la mujer, todo eso es espectacular. O sea, sí, porque, por ejemplo, te agarró la chica actriz que era como la hermana de Dexter, no recuerdo el nombre de la actriz, y tú, claro, es un personaje famoso, o sea, tú pensás que va a durar toda la película. No, tremendo. Sí. No. Me generó serios problemas de pareja esa película, porque ese momento me quedé solo en la película. Sí, otra cosa que te quería comentar, que siempre hablan tú eres como de esperar el buen guión, o sea, como que todo el mundo dice, no, necesito un buen guión. Con un buen guión la película va a quedar bien, todo es importante el guión. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque depende, o sea, el guión puede estar buenísimo,
pero depende de cuántos días de rodaje tienes, qué actores son. No, bueno, pero perfecto, pero ahí está, ahí radica uno de los grandes problemas, que es que a veces se escriben guiones sin diseño de producción, que para mí es tan importante en el punto de partida para saber, ganar tiempo. Si vos sabés para qué, para quién, para qué, y para cuánto, y para cómo tenés que escribir, te ahorrás, yo qué sé, un montón de cosas. A la vez, en el guión es donde más barato es probar cosas. Y decir, bueno, me escribo, me tiro los, no sé, eso por un lado, pero digo, ¿no es más caro improvisar en el set? Vos que hiciste un montón de pelis, Patricio. Si llegás al set mejor preparado, tenés más tiempo, lo que gastás en improvisar, lo gastás en mejorar o perfeccionar lo que ya estás haciendo de repente. Entonces, un buen guión, yo no te digo que un buen guión es Volver al Futuro solamente. Un buen guión es un guión que vos vas al rodaje y te permite trabajar en rodaje y encontrar, en todo caso, una película mejor. Pero con un guión malo es difícil. Y te diría que podés tener un guión malo, pero bien estructurado, podés tener una película buena. Pero Sí, una película... por ejemplo, me acuerdo que en esas tantas pláticas de Carpenter, cuando trabajó con Roddy Piper, en la película Está Vivo, el tipo decía que él no pensaba gastar su tiempo. Carpenter decía, yo no pienso gastar mi tiempo en escribir, no sé, páginas de guión de peleas, así que las dejaba en blanco. ¿Sí? Ya quiero aquí la película, va a durar, esta pelea va a ser 6 minutos de pelea, entonces dejo 6 páginas o 7 o a 10 páginas en blanco, así. Y le ponía como, pelea, página 1, pelea, página 2, 6 páginas, decía solamente pelea. Porque Roddy Piper, como era luchador, hacía todas las peleas, toda la coordinación. Entonces, claro. Cuando leí eso me dio como... Muy bueno. Está bien, pero mira, perfecto, pero la pelea de esa película, la gran pelea, ¿no? La de esa pelea que está en el medio de la película que dura, no sé, 8 minutos. O sea, es espectacular porque no es arbitraria esa pelea en ese momento, de esa forma. Entonces él la dejó vacía, pero esa pelea tiene una estructura también, de quién gana, quién pierde, quién va ganando, quién va perdiendo y por qué están peleando. Para mí es otra gran película. Entonces, aún ahí, no es que dudo, a ver, me imagino cuando pensaron eso, tuvieron que pensar el recorrido que hacía la pelea para en qué momento se da vuelta, en qué momento va ganando. Entonces, aunque quieras o no, la estructura se te impone para ordenarte al menos, siempre. Aún en el caos, lo terminás ordenando en montaje. Y en montaje, ¿cómo lo ordenás? Y en una estructura, inventás una estructura. Y a la larga llegás a la estructura de siempre, quieras o no. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Tal vez no en ese orden, pero sin estructura no tenés película, no hay una escena, no entendés qué pasa. La estructura tiene un chiste, hasta un chiste condorito tiene una estructura de 3 actos. Es así. Pero eso se aplica. Como aquí no sé que existe, no sé, Raúl Ruiz, que era un director chileno, siempre hablaba de los 3 actos y se aplicaba tanto hasta la matemática, la arquitectura y la música. Todo, por supuesto. Esa estructura es una estructura que funciona históricamente, no sé. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuanto más, en todo caso, estructurada la historia la llevas al rodaje, más fácil tenés el juego para, en todo caso, moverte de ahí. En Terror 5 hay una pelea final que la hicimos así como acá se dice, atada con alambre, o sea, con lo mínimo que hicimos. Era la pelea final entre el bueno y el malo, y la habíamos coreografiado y todo, y un año después hubo que hacer unas retomas de otra cosa, pero con los socios estadounidenses, entre los cuales había uno que era un doble de riesgo. Cuando vio esa pelea, nos la cambió toda en montaje y nos la estructuró. Que pase esto, que primero tire el arma, que después le tire una trova. Y luego tuvimos que los retomas de Terror 5 ni siquiera fueron retomas. Lo nuevo que hicimos fue la película Snuff. La hicimos un año después, donde el misterioso señor X lo hice yo, porque no teníamos plata para contratar al actor que lo había hecho con la máscara. Entonces yo hice todo el ensayo de los movimientos de esa pelea que también hubo que estructurar. Entonces, desde Los Ángeles
pusimos la compu como si fuera el plano que iba a ser del SNAF, que iba a ser un plano fijo, para dar la idea de que estaba sucediendo todo en plano, y ensayamos. Y el tipo nos develó como, primero, un doble de riesgo sabía estructura dramática, para empezar. O sea, el tipo decía primero el susto, después esto, después lo otro, y vos ves esa pelea, ves como lo que pasa con el que va a recibir los golpes, tiene los 3 actos en su rostro y lo único que hace es abrir la puerta y quedar acostado arriba de una mesa de billar y le rompen la cara a martillazos. Y todo eso, este doble riesgo nos ayudó a estructurarlo y por lo tanto estructuró el ataque, cómo iba a ser el ataque con el martillo. Por lo tanto, y eso fue sencillo porque sabíamos lo que tenía que suceder. Pero si había que resolver cómo lo iba a matar y todo, en el set no terminábamos la película nosotros. Pero eso era porque también nuestro proyecto era ambicioso y requería muchos días y demás. Y además, creo que cuando lo pensás desde los planos, cuando vos, ¿no? Decís, bueno, a mí me gusta cuando dirigí el corto o el largo y alguna que otra cosa que hice, un trailer de un piloto y otras cosas más, me gusta usar muchos planos. O sea, en ese sentido me gusta. Pero después reviso De Palma y me doy cuenta que él no usa muchos planos. Y digo, miré la sensación que me dejó este hijo de mil. Scorsese sí usa muchos planos, pero a mí que me gusta el plano largo, o Liebre 105, por ejemplo, el corto, tiene planos largos y diferentes composiciones en el movimiento. Terror 5 se intentó tener más construir algo más, una mezcla de Palma, una cruza de Palma y Scorsese, como planos largos, planos cortos y diferentes duraciones de planos y demás. Y para eso necesitas muchos planos, porque es un lenguaje completo. Y con De Palma, ayer estaba viendo Los Intocables, por ejemplo, y escenas que yo decía, eran 2 planos. Lo que pasa es que la cámara hace tantas cosas que la percepción es que eran muchos planos. Lo que hay son movimientos de cámara y nuevos planos dentro de la misma toma, digamos. Entonces, sí. Aquí me preguntan cómo tú trabajas, o sea, algún consejo, tips, o cómo tú trabajas la creación del suspenso. Bueno, en principio, concentrándome en el personaje que va a atravesar el momento de suspenso, digamos. Hitchcock ahí es como el arte de la guerra, pero el arte del suspenso. Hitchcock tiene todas las respuestas en el cine según Hitchcock. Cuanto vos más estás identificado con tu protagonista y con sus objetivos y con el obstáculo, más fácil podés generar el suspenso, la sorpresa o lo que sea. Sí o sí tenés que recaer en el personaje para generar el suspenso, porque algo, así sea el golpe bajo más obvio del mundo, como cuando Hitchcock le dio una bomba a un nene sin que el nene supiera que estaba transportando una bomba en Sabotaje, creo que en 1932, no me acuerdo el año. Eso, así es fácil lo moché, un nene, o la bomba, o mismo los Intocables. La nena que tiene el portafolio al comienzo, bueno, es un golpe bajo, pero hay al menos una intención de empatía con el personaje para que te pase algo. Entonces, para generar el suspenso es muy importante saber de tu personaje qué quiere, qué busca, qué obstáculo y qué riesgo, cuál es el riesgo. Otro ejemplo sería, no sé, el comienzo de Scream, ¿no? Con Drew Barrymore, donde funciona todo, la empatía porque es ella, la empatía por el personaje, la empatía por lo que hablan, porque cualquiera que vio Scream sabe lo que estaba yendo a ver, por lo tanto, esa escena te mete dentro de la casa en 2 segundos. Es otra película muy buena, de muy buen guión también. Y ahí tenés suspenso y tenés el horror y funciona perfecto. Vale. Aquí me preguntan otra que... me dicen, ¿cuál es el consejo para escribir un guión? Si parten con, dice, la fiesta arriba, y que puede, o sea, partir como con el clímax, en realidad. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es? No, bueno, depende. No. Yo no puedo decir. Yo te puedo decir desde dónde lo puedes pensar, no te puedo decir el camino que puedes tomar, porque también depende de la historia que estás contando. De repente son como, por ejemplo, a mí me pasó una vez un consejo para un guión. Un productor me dijo que el guión le faltaba un flash forward, así como las primeras páginas. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijo, porque cuando alguien, si la película alguna vez la haces,
la gente tiene que saber los primeros 5 minutos de qué trata. Si la película parte lento y no trata de nada, o sea, no. Bueno, pero ¿sabes qué, Patricio? Va a cambiar canal. Bueno, no, pero te digo lo que decía el productor. Okay. No, es que sí, escribilo, para el guión, escribilo. Después ves. Hay momentos que el guión es estrategia pura también. Y no hay que encularse con, me hicieron escribir o tengo que escribir. A veces, porque a veces, ¿sabes qué? Tal vez termina siendo una buena idea. Además, o sea, o sea, nos podemos reír a veces de esos consejos, mejor meterle un flash forward porque esta es la que se está haciendo ahora. Pero tal vez vos lo pensás bien y funciona bien. Digo, yo nunca me cierro, o sea, trataría como siempre de pensar a favor de ese tipo de comentarios. Porque, bueno, en el mercado, viste, en el mercado hay que mentir mucho, ya sabes cómo es. Sí, sí. Bueno. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Gregory, que es un agente de venta. Sí. Bueno, y ahora él trabaja mucho con dramas franceses y películas de terror y thriller. Y bueno, recordamos que uno de los primeros consejos que me daba, así como para hacer películas pequeñas, me decía que me dijo, ocupa pocos actores y pocas locaciones, pero más que nada porque para el público no se pierda. O sea, como que no tanto personaje. Pero ahora luego, cuando lo el miércoles, decía que ya no defendía tanto esa teoría, porque va todo cambiando. Yo creo que además, cuando se empiece a producir de vuelta un poco más, yo qué sé, de donde sea, digo, ¿no? Yo no creo, me pregunto, que lo hablamos el otro día, me pregunto si uno va a querer ver historias de terror de encierro y uno no va a querer ver cosas al aire libre, como una especie de oxigenación visual también, después de tanto encierro y todo lo que está pasando. Estoy pensando como en el cine de terror del año que viene de repente, ¿entendés? Pero a la vez digo, bueno, el terror, yo siempre creo que lo que tiene a favor el género de terror, sobre todo, no tanto el de suspenso tal vez, es que la estrella es el terror. Entonces eso te permite también jugar a pensar películas sin actores demasiado conocidos y poder de repente apuntar tus cañones a cómo poder filmar la película con el suspenso o el terror que vos quieras impregnarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay como una forma de decir anda por la sorpresa o anda por el suspenso o pegar trompada de entrada y después relajar. Es también como vos vas sintiendo la historia y uno colocarse en la película que también uno empieza a imaginar y a ver. A mí me gusta igual que me acomoden rápido en una película de terror. No, digo, ninguna de las que mencionamos, por eso di el ejemplo del Exorcista, que después se toma una hora para volver al tema. Pero te mete la escena con Max von Sydow, que está bien, hoy tal vez no sería ese tipo de escena. Pero el terror me parece que siempre te tira un teaser, viste, un tipo de prólogo, mismo Sinister tiene un prólogo espectacular, que para mí es una de las películas buenas de terror de los últimos años. Y después yo tengo una fascinación particular por Saw, por el juego del miedo, porque me parece que la primera me pareció tan original. Buenísimo. Que le banqué todas las secuelas y tiene cosas fascinantes, conceptuales de cómo está pensada la historia. Pero bueno, Saw tiene un concepto que, bueno, empieza te diría que por la mitad del segundo acto, podríamos decir. Es excelente como arrancazo. Uno de los grandes comienzos, ¿no? De terror de la historia, te diría. Aquí Mijael me pregunta, ¿qué te parece cuando el universo físico es el personaje? Como El Resplandor o La Niebla. Ah, bueno, cuando está bueno, no, bueno, eso siempre está bueno, yo qué sé. Digo, no como concepto, en teoría todo vale y todo tiene su potencial. De hecho, sin ser muy fan del Resplandor, o tal vez de ese género, justamente de terror, o el ente, o bueno, o sea, ahora no, el Resplandor tiene momentos de terror, o sea, el plano final del Resplandor para mí, de la foto esa, es medio espeluznante. Y si la ves en cine, alguna vez, si uno tuvo la chance de verla en cine, más espeluznante todavía. Entonces hay una película que son películas también que fueron pensadas para ser vistas en el cine, entonces el clima en el cine es más sencillo como entender cómo funciona que a veces verla solo o en una casa o en una tele.
pero cuando funciona está buenísimo. Cualquier terror cuando funciona está buenísimo. Cualquier película cuando funciona está buenísima. ¿Por qué tú crees que Mike Flanagan es tan regalón de las producciones grandes ahora? ¿Quién es? Recordame, haceme un repaso. Mike Flanagan es el Flanagan, de... el Doctor Sueño. Ah, no la vi. No sé. Tiene la primera película, que es una película independiente, y tiene un corto buenísimo. Ah, Pero no, no, no. el tipo como que se adapta súper bien y tiene como un sello propio. Ok. No tienes opinión de eso. No lo tengo, no lo tengo en el radar, Patricio, no, Vale. desconozco, no lo tengo, no lo tengo. El género del terror es, en los últimos años también no lo seguí mucho, más que esporádicamente, pero soy muy nostálgico con el género, ¿entendés? De Ya, ok. hecho, te diría que hace 2 años volví a ver todo el uso Fulci, entonces es como que todavía estoy como todavía me gusta eso, ¿viste? Como las cosas más... y las cosas nuevas medio que ya mencionamos, ¿viste? Como Hereditary o La Bruja, Sí. bueno, o Bonhomme Tomahawk, que más allá de que no sé si está dentro del terror, pero dentro de un género como... ¿no? Ahí, es ahí, es familiar, digamos. Sí. Mira, ahora quiero dejar un poco... Cristian, ¿estás? Cristian. Aquí estoy. Sí, Mira, si alguien quiere hacer una pregunta para liberar el sonido. adelante, chicos. Claro, nadie quiere hablar. Van a preguntar por Eric. Oh, No. podemos mandarlo en prisión Ya, tan fácilmente que me aterra. Paulette quiere hablar. ya, ok. Ah, ¿quién dijo yo? Fue un hombre, pero yo también quiero preguntar. Ya, ok. Buenas. Hola, Sebastián. Muchas Hola. gracias por la conversación. Está súper interesante y tengo N preguntas, Bueno. pero me gustaría saber en particular sobre ti. ¿Cuál sería la fórmula que tú utilizas para provocar en otros miedo? Ya que estamos en tiempos súper efectistas y que es muy difícil generar un malestar ya en los espectadores. ¿Qué es lo que te da miedo a ti como guionista en las películas? Me parece, a ver, estoy pensando, hace tanto que no me, por eso tengo que volver a Sinister, que siento que es una, o bueno, Hereditary. Esas pelis me inquietaron bastante. Creo que a esta altura lo que más miedo me da es, no sé, algo que tiene que ver entre los vínculos entre las personas. Me parece que hay algo en Hereditary y en Midsommar justamente que va de eso, pero me parece que Sinister está más en el territorio del terror en términos más clásicos. Buenísimo. Y esa sí me dio terror porque el concepto de los SNAF, que sigue siendo como, ¿no? Como una especie de mito del cine y de gran fuera de campo también en cuanto a la verdad y a la vez es muy posible que exista. Me parece que eso fue, y aparte que sucedía dentro de un núcleo familiar, me parece que eso es algo que me inquietó y que hoy me inquietaría, como sentir el terror al lado y que lo hayas tenido siempre y no te des cuenta. Y algo de eso que me parece que sería lo que me daría miedo, supongo. Hace tanto que no me pasa que voy reflexionando en voz alta. Sebastián, Sí. otra pregunta. Sí. ¿Tienes alguna rutina en el día a día como guionista para poder Sí. avanzar en tus proyectos? ¿O algún consejo para poder generar una rutina en torno a la escritura que nos pudieras dar? Sí, tengo una rutina, hace años, entendí algo hace muchos años que ayudó a que esa rutina sea no una rutina culposa, y es lo siguiente: cuando empecé decididamente a escribir, a dedicarme a la escritura, sentía que perdía un poco el tiempo y que en vez de estar escribiendo todo el tiempo, es decir,
tipeando todo el tiempo, de repente, y no es que me pasó a mí, en uno de los primeros proyectos donde estuve éramos un equipo de trabajo, trabajamos en la casa de uno de los autores líderes, digamos, y bueno, vamos a ponernos a escribir, no, pero antes tengo que llamar a la empresa de telefonía porque no sé qué, y era algo nuevo, entonces yo no me daba cuenta y decía, uy, qué manera de perder el tiempo. Luego me empezó a pasar a mí, cuando ya trabajaba solo en mi casa, y luego empecé a ver que le pasaba a muchos con los que trabajaba, y hasta que finalmente hablé con un director argentino que se llama Martín Rechman, donde nos dimos cuenta charlando de que a él le pasaba lo mismo y a mí también, y nos hicimos esta pregunta, che, ¿y si es parte de la escritura? Y si la escritura no es tipear, sino pensar de forma lateral de repente. Entonces vos podés parar y pensar, o podés parar y, no sé, dibujar mientras pensás, o no sé, escuchar la radio. Yo pongo radio, me hablan, o sea, no, el silencio es muy de vez en cuando y en momentos muy específicos trabajo en silencio. Si no, yo necesito un poco de caos sonoro a mi alrededor. Entonces, cuando supe que eso podía ser parte, no podía ser parte, la tenía que hacer parte de la escritura, la tenía que hacer parte de que todo pasa bajo la órbita de pensar en función de escribir y de impregnarse de cosas permanentemente, de, no sé, caras, miradas, diálogos, situaciones, sonrisa, no sé, formas de vestir, un libro, una película, una canción, un estribillo. Se me acomodó eso. Y luego, una vez que se me acomodó eso, mi rutina pasó a ser sencillamente esta. Me despierto, me baño, porque me despierta, bebo un café, y últimamente hago media hora de ejercicio, y luego me siento delante de la compu con una anotadora a un lado y muchas lapiceras a mi alrededor y muchos, no sé qué sé, tonterías que me distraen, que miro para un lado, no es que miro para un lado y tengo una pared blanca, miro para un lado y tengo esto, miro para otro lado y tengo, no sé, esto. Lo que quiero decir es que lo que tengo alrededor son cosas que me pueden disparar cosas. No tengo un lugar a prueba de, no sé, a prueba de, no sé, no es un manicomio con paredes para rebotar, es en todo caso un lugar donde yo lo siento que tiene que estar vivo, un poco desordenado tal vez, pero es parte de lo que hace que cuando miro alrededor tengo cosas, estímulos por todos lados. Entonces, básicamente, y después me gusta mucho escribir. Además, me gusta tipear, me gusta el sonido de las teclas. Entonces hay algo de fetichismo ahí. Entonces, cuando estoy aburrido, bueno, me voy a escribir y al menos a escuchar las teclas sonar. Y de repente paso un día y soy menos productivo y el otro día produzco el doble. No me pongo nunca un objetivo de páginas. Digo, bueno, hoy voy a escribir 10 páginas. Jamás me hago eso, porque es un engaño muy sencillo de trampear. Y la verdad es que el único objetivo que me pongo es si tengo que terminar un guión de acá a 3 semanas o de acá a un año. Ese es el objetivo. De ahí hago una cuenta hacia acá y hay algo donde si estás conectado, tu propio instinto te va a llevar por los senderos de la distracción y de la escritura. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mijael. Hola. ¿Cómo estás, Mijael? Bien, aquí en la caña. Oye, Seba, hola, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Oye, Mijael? yo te quería hacer una consulta. ¿Tú Sí. existe algún estándar para el plot o el quiebre de expectativa? ¿Alguna regla como en el tiempo de meterlo dentro de la peli? O sea, me Sí, refiero como al sí, inicio, al final, al principio, existe, medio. ¿Y tú lo existe. utilizas? ¿En qué tiempo más o menos tú lo No, incorporas? mira, me pasa esto. Tomá un guión de 90 páginas y tenés, no sé, que el primer quiebre puede estar entre la página 20 y 30 y el midpoint en la página 50 y el quiebre del segundo acto en la página 75 y tenés un tercer acto de 15 páginas. Ponele, así a ojo. Después, si es 100 páginas, lo vas acomodando. Yo
Me gusta mucho hablar de la estructura, pero después me olvido, porque hay algo que si vos sos lector y sos cinéfilo, ya lo tenés incorporado. Vos te vas dando cuenta y que cuando tenés que quebrar, cuando tenés que hacer tal cosa u otra. Y cuando lo haces y después revisás cuándo lo hiciste, yo te aseguro que si estás alineado, tu primer quiebre va a ser entre la página 20 y 30, el midpoint va a ser en la página 50, porque tiene que ver con estructura y te diría, con la sensibilidad para contar una historia. Agarrar cualquier fábula de Esopo, o cualquier había una vez, y un día, y todos los quiebres es lo mismo. Si son 10 renglones, a los 2 renglones quebrás, a los 5 es la mitad. O sea, siempre más o menos esos son los números. ¿Te sirve para acomodarte y estructurarte? Sin duda. Después, no ser tan prisionero, porque bueno, tal vez te tocó un primer acto más largo o más corto, y a la vez salir a la cancha con un primer acto corto también puede ser bueno. O sea, siempre depende cómo armes ese primer acto. Vale, o sea que si rompes la regla así, partís como con el plot en la primera escena, también puede Se ser puede. sugerible, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, sí. en Audition, Takashi Miike, por Sí. ejemplo, después de ver una película terriblemente larga y que tú no sabes para dónde va, termina siendo una weá así, sacándote las piernas, ¿cachai? Que nunca te lo vas a imaginar y el plot No, está no, no, no. al No, final de la película. no, no, es tremendo, es tremendo. Bueno, o sea, es increíble esa película. Un productor hoy le diría, poné esa escena final, poné algo al comienzo para que la gente no entienda cómo vamos a llegar a eso. Y sin Claro. embargo, el tipo te diría que es casi un primer acto y un tercer acto la película. Es increíble esa Sí, película. ahí Bueno, como que ese es. destruye igual y funciona. Sí, es que en realidad debe tener 3 actos. Yo ahora me acuerdo, pasa que todos recordamos el final, los últimos, que son 15 minutos, que son tremendos. Sí. Es tan potente ese final que, como que, sí, es una película aburrida hasta por momentos, como, bueno, parece una comedia romántica que no tiene gracia, es como raro y deforme. Y después llega y lo no, es tremendo. Mirá, pero estoy convencido, Mijael, que debe tener sus propios quiebres a lo largo de la película. Y si no Vale. los tiene, bueno, funciona igual. Porque a la larga, como la película, ¿no? Si la cosa funciona, funciona. Vale. Oye, tengo otra pregunta para ver si otro chiquillo igual se anima. Sí, Oye, ¿y tienes algún método? Mira, tengo dos, pero la que principal me inquieta es que antes de escribir el guión, ¿haces algo más? ¿Escribes otras cosas? ¿O te sí. sientas a escribir el guión No, no, con no. la página en blanco? No, te voy a responder. Hay un método, hay algunos tips de construcción de personajes antes? Yo te voy a dar mi método. O el método que yo voy perfeccionando día a día, ojo, no, no, no es mi forma, es la forma que encontré por cómo escribo y demás. Y 2 caminos a la vez. Por un lado, cuando hay veces que la sentís y vas y escribís. A veces pasa. Esto lo siento la escena, siento el impulso, todo, y anda para adelante. Contra eso no hay con qué darle. Tal vez después te trabás y tal vez ahí tenés que volver a un punto más de inicio y empezar a resolver en un territorio que no es en el guión, porque en el guión te puedes volver loco, es un laberinto. El guión es un laberinto, podés encontrar la salida chocando un par de veces, pero si chocaste 8, 9, 10 veces, lo más posible es que te empieces a marear y que empieces a perder un poco el faro de hacia dónde tenés que ir. En ese caso tenés que, y ahí te llevo al otro camino posible, que sería arrancar en un punto de partida donde puedas precisar de qué va la película, tu tema, definir, o sea, eso que a veces piden en algunos festivales o en algunos pitching, que es de un renglón, es muy Mm. útil. Es muy molesto porque te enfrenta a que tu idea tal vez no está cocinada del todo. Y Sí. entonces preferís no darle bola y avanzar, y a veces está bien avanzar e ir encontrando la idea en la escritura, por eso depende de cada uno. Yo Ujú. encuentro en mi forma, que a veces las ideas las encuentro mientras escribo y reescribo, entonces yo convertí mi placer por escribir y tipear en una herramienta a favor. Ok, me gusta escribir, listo, escribo 1, 2 veces, 3, 4, 5, reescribo una escena, vuelvo, voy, vengo, lo uso a favor.
a veces necesito ir a papel y hacerlo más esquemático. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Y me hago flechas de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Y a veces me voy a un pizarrón que tengo y lo hago un poco más grande para verlo como si fuera la pantalla de cine, por ejemplo. Entonces veo cuando tengo a veces un primer tratamiento o una primera versión de un guión, me voy al pizarrón y hago cada escena, la transcribo de forma más o menos resumida en el pizarrón y me siento a leerla como si estuviera viendo una pantalla de cine y ver si la puedo acompañar, si la película me está llevando o yo la estoy empujando, la película, la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que a veces si tenés ganas de salir y escribir, escribí, sin duda, las escenas, escribí todo lo que te salga. Y cuando te trabas en el guión, yo iría a otro documento que sea una página en blanco donde puedas encontrar desde el caos la idea, el punto, el corazón de la historia. Y una vez que tenés eso, y está como perfectamente amalgamado, digamos, a la historia que encontraste, el guión se escribe, no te digo solo, pero el guión te va a llevar. Oye, y te haces la pregunta de algún tema antes de partir alguna película, algún guión, algún tema. Por ejemplo, te propones esta película, ¿piensas en un tema? No necesariamente. ¿Sabes qué? Lo mismo, siempre son los dos caminos, lo que te sale o lo que te nace y lo que salís a buscar de repente. Y a veces lo que salís a buscar tiene más que ver con, bueno, quiero, no sé, hacer una película que le vaya bien, que la vea gente, que vaya a festivales, salís a buscar de repente ahí. O en todo caso, desde tu lugar, ves cómo eso lo acercás a un mundo donde, no sé, puedan verte muchos espectadores o verte o ir a festivales y presentar tu película. Buenísimo. Vale, Seba. Saludos a todos y chiquillas. ¿Alguien más? Acá me dicen que recuerde las aplicaciones para escribir. La tiro. Una es el Final Draft. Yo uso una versión gratuita, por supuesto. Salvo que una productora, como laburé con una productora, me compró la licencia, me dio el número de registro y lo usé mientras trabajé con la productora. Si no, lo uso el gratuito, que está craqueado más que gratuito, ¿no? Y no latinoamericano. Claro, viste, ya craqueado viene con los diccionarios de todos los idiomas y demás. Y después está el Highland, que para mí es muy buena alternativa y que a veces me gustaría pasarme ahí, definitivamente, solo porque es nuevo, que es el que hace que lo desarrolló y lo diseñó un guionista que se llama John August, que es el que escribió Aladdin, la última Aladdin, pero bueno, muchas películas así, pero tiene muchas películas, ahora no me acuerdo, pero bueno, es uno de los consagrados allá de Estados Unidos, y el tipo como guionista sacó su propio, que tiene una versión gratuita y una versión Pro. Pro igual paga. Ya. Yo te quería hacer una pregunta, que siempre se la hago a los argentinos. ¿Por qué en el cine hubo como un tiempo que estaban todos pegados con Troma? Ah, qué lindo. Y bueno, pará. Porque hay un momento que amás Troma. Porque hay un momento que es cuando al menos yo era más pendejo, que Troma era... No, pero yo te lo hablo hace, no sé, 10 años, ¿o no? Sí. Sí, 10 años atrás, una cosa así. Supongo que porque Troma te da la sensación de que están todo el tiempo haciendo cosas, no importa qué. Y eso da mucha libertad también. Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que alguna vez tuve la sensación de decir, bueno, seguro que en Troma termino haciendo algo, si me va muy mal. pero en el sentido de que, bueno, en algún lugar, si no tengo lo que hay que tener, bueno, en Troma pareciera que, che, si vas y tenés un grado de locura, algo, tal vez, algo. No sé, yo he visto en cine Tromeo y Julieta y era una fiesta, la verdad. Y después vi no la conocía, una de Troma que es una que la produjeron en Alemania que se llama Killer Condoms, que es tremenda. O sea, hay una que se llamaba Sadomaster, ¿o no? No, esa es argentina, no es de Troma. Bueno, sí, hay una argentina que se llama Sadomaster y creo que salió por Troma o algo. Es posible, sí. Sí, Soundmaster tiene un par de sagas acá, de Soundmaster, de Locura General, son tremendas. Sí. Hola, Seba. Pegó.
Sí. Mira, te quería hacer una consulta. Estoy trabajando en un guion que es de superhéroes. Y estoy trabajando con un colega que ha trabajado harto en guión. Y de repente, o sea, él no es mucho de género. Y cuando conversamos al respecto, siempre como que chocamos un poco en que él me dice que estoy cayendo mucho en estereotipos. Ajá. Como mucho en el cliché. Sí. Él apunta más a un desarrollo más profundo del personaje. Y yo también compatibilizo con eso, pero no sé cómo... ¿Cómo salir del cliché? Claro, o sea, no sé cómo defender la idea del cliché en el género. O sea, no sé si tú... No, es difícil porque cuando yo te decía que las películas de Marvel y de DC, y no solo esas, sino las que son sagas, han deformado el lenguaje, hace que vos no tengas, para esas películas, cuando querés hacer algo en ese territorio, es como que ya hicieron todo de todas formas, todo lo banalizaron, todo es muy superficial, todo parece profundo y es como nada. Entonces te pone en una situación complicada para defender esas ideas. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, si vos cambiás cliché por arquetipo, ganás. ¿Entendés? Es el arquetipo del superhéroe. O sea, buscate la definición del diccionario arquetipo que se parece un poco, si querés, al cliché. O sea, es una versión más elevada a referirse al cliché, tal vez. Pero también las películas de superhéroes y de dioses griegos, digamos, para equipararlo, son arquetipos históricos, no sé, que aparte ya han humanizado, o sea, Batman, va a ser un Batman nuevo ahora, el otro de Ben Affleck, ya hay como, están por todos lados las cosas. Entonces, en ese sentido, vas a tener que defenderlo, creo yo, desde el arquetipo del superhéroe, porque ya el superhéroe, me parece, por la cantidad de películas de superhéroe que hay, ya es como un humano más en el universo cinematográfico, digo, que más allá de que yo discrepe con su lenguaje y demás, ya está, o sea, creo que había una pregunta de si está bien citar películas dentro de las propias películas, y yo creo que no es que está bien o está mal, sino que el cine ya está en un lugar donde se alimenta del propio cine también, no necesita de las otras artes. Eso sucede en las películas de Tarantino, ni hablar. Y ni en la última ni hablar, y en Los Ocho Más Odiados ni hablar, que lo agarra Kurt Russell como el ícono del cine, y no es tanto un personaje sino es Kurt Russell. Entonces, en ese sentido, sí podés dialogar con el cine, ¿entendés? Y sí podés, en todo caso, autorreferenciar otros superhéroes, no como película de superhéroes, sino como personajes reales en el mundo del cine. Entonces, creo que va a haber que encontrarle una vuelta así, sumando lo que existe, no dándole la espalda o negándolo, independientemente del gusto personal. Entonces, uniendo esa pregunta que vi que pasó por ahí, que la de citar películas dentro de una película, y lo que vos me estás contando, tal vez por ahí hay una solución posible. Claro, vale. ¿Alguna última pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola. Sí, hola. Ya, mira, no tengo cámara ya, pero no importa. Es una pregunta porque en el guión, cuando los guiones son, cuando no son simples y tienen, por ejemplo, 3 plots, cambios y al final una vuelta de tuerca grande, tengo un tema con reducirlo, cuando a uno le piden, cuéntate, no sé, en media página, en 2 líneas, mientras más chico se hace, hay un tema como con como cómo lo vendes. Por ejemplo, guiones que tienen finales sorpresa que van cambiando en el momento, no sé, por ejemplo, Los Otros, Sexto Sentido, Memento. Cuando ellos, por ejemplo, vendían la idea, cuando es alguien que le estás vendiendo el proyecto, obviamente de repente uno tiene como que decirlo todo, o lo más importante, Sí, ¿cierto? sí. Cuando uno lo vende al público, obviamente no le puedes develar los misterios, pero y cuando se le vende, por ejemplo, a un productor para que se interese, ¿cómo se centra esto? A veces siento que cuando cuando es tan complejo explicar es porque está mal, es como, eso me queda como miedo. Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Cuando no lo puedes contar fácil es porque hay un problema. Eso es cierto. Creo que, pensando en los otros, me imagino, con todo respeto por Alejandro Amenábar, que tal vez el pitch no empezó por y al final son fantasmas, sino que es una madre. Claro. O sea, la identificación, ¿entendés? Eso es todo. El productor que te va a escuchar el pitch no es el público que va a ver la película. Es el tipo que va a poner plata en tu película. Por lo tanto, no tenés 90 minutos para seducirlo, tenés 1 minuto para seducirlo. Entonces, si vos encontrás el punto de identificación, es un poco lo que conté en la otra charla donde hablaba del proyecto que decíamos, tu hijo, un cuchillo o una piedra, tiene el poder de matar a alguien, y de repente, si el otro es padre, entró. Y si está en un pitching de género de terror, entró más, porque van a pensar de esa forma. Entonces, en este caso, digo, los otros, me parece que el pitch imposible te hago un seteo de un drama humano, y al final el drama humano en realidad es un drama fantasmagórico. Y las de Shyamalan también, o sea, El Sexto Sentido, como es el gran clásico, es un drama humano. El vínculo de esa pareja que parece que no se puede comunicar y todo. No, pero en realidad, sí, lo tenés que develar. En un pitching o contra un productor no te podés guardar, no te puedes guardar nada. Claro. Ok, perfecto, gracias. ¿De qué? Bueno, ya ir cerrando. Caballero, gracias por tu tiempo. Por favor. Me gusta mucho hacer estas cosas, así que fue un placer dar todas las charlas. Lo sé. Sí, lo sé. Bueno, lamentablemente la idea es que estuvieras acá, pero bueno, para el próximo año se podrá. El año que viene. Sí, y bueno, muchas gracias por ser partícipe de este no tan polémico festival. ¿No? Eso, muchas gracias. Y aún tenemos que hacer nuestro programa aparte. Bueno. Sí, sin falta. Bueno, gracias Patricio por convocarme. Sabés el afecto que te tengo y lo incómodo que te pone que te lo diga, por eso te lo digo. Así que y gracias a todos, me encantó charlar, me encantó todo lo que me preguntaron, me hace pensar a mí también, me mantiene como así fresco. Así que gracias, y cualquiera que me quiera buscar en las redes para consultar, puedo tardar, pero respondo, y me gusta compartir las experiencias, así que siempre les voy a brindar soluciones si se me ocurre. Igual. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos. Bueno, chao. Esperemos luego, el próximo año pronto. Sí, señor. Aguante todo. Sí. Chao. Saludos. Chao. Estamos fuera. Cristian, después del otro a las 12 o a las 3. No, el de las 12 se cambió a las 3. Ya vale. Porque el de Cine Guerrilla se cayó y el de Mario se cambió a las 3. Vale. Ya, entonces a las 3.